Hola a todos. Hoy vamos a comenzar nuestro estudio del cálculo infinitesimal con el tema de los números reales. Entonces, la idea es que vamos a estudiar las propiedades básicas de los números reales, las cuales van a ser fundamentales en todo lo que sigue. Entonces, para entender un poco mejor el concepto de número real, para que les quede un poco más claro, vamos a recordar algunas clases básicas de números que existen en matemáticas y que van a resultar importantes tener en cuenta. Entonces, vamos a iniciar con la clase más sencilla de números, de números que existen, y estos son los números naturales. Entonces, por número natural nos referimos a los números que se usan para contar o que se usan en la aritmética básica para hacer sumas y multiplicaciones. Entonces, vamos a denotar al conjunto de todos los números naturales de la siguiente manera. Más adelante voy a explicar un poco mejor esta notación, pero por lo mientras vamos a denotar al conjunto, a la colección de todos los números naturales, los números que se usan para contar y en aritmética, con una n escrita de esta manera. Y esto quiere decir que los elementos que están aquí dentro de las llaves son los elementos que forman esta colección. Es decir, los números naturales son todos los números empezando por el 0, el 1, el 2, el 3. Aquí tenemos un número natural genérico n y su sucesor inmediato, n más 1. A continuación vamos a ver entonces ahora a la clase de los números enteros. Entonces la idea es que los números enteros se obtienen de los números naturales, que son los que vimos antes, pero añadiendo los inversos aditivos o los números negativos. Entonces, ahora en este caso vamos a denotar al conjunto, a la colección de todos los números enteros con una z, como la que está aquí. Y aquí estamos especificando cómo son los elementos de la colección de los números enteros. Entonces aquí tenemos al 0, al 1, al 2 y así hasta el n, como en el caso de los números naturales, pero aparte tenemos a los inversos aditivos, a los números negativos. Tenemos el menos 1, el menos 2 y el inverso aditivo del n que está aquí, que es menos n. Entonces, como se darán cuenta, estas dos son colecciones infinitas de números. Ahora vamos a extender una vez más los números que teníamos definidos previamente y vamos a ahora definir qué son los números racionales. Entonces, los números racionales o por número racional vamos a entender al cociente de dos números enteros. Entonces, los números racionales se obtienen de los enteros añadiendo los inversos multiplicativos ahora. Entonces, para escribir o para describir a la colección de los números racionales vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, la colección de los números racionales, que usualmente se denota con una Q, como la que está escrita aquí, consta de todas las fracciones a entre b, donde a y b son números enteros y b es distinto de 0. Entonces, un número racional es simplemente un cociente de dos números enteros. Entonces, como aquí estamos diciendo que a y b son enteros, queremos decir que pertenecen a esta colección z de números, es decir, pueden ser positivos o negativos. Entonces, si se fijan, cada una de esas colecciones está incluida en la que sigue. Los números naturales están incluidos en los números enteros y son los números enteros mayores o iguales que 0. Y los números racionales contienen a los números enteros y son las fracciones enteras, es exactamente las fracciones, los cocientes de números que sí dan un cociente entero. Muy bien. Entonces, antes de introducir el concepto de número real o la idea de número real, vamos va a ser útil tener en cuenta la siguiente interpretación geométrica que se puede hacer de los números. Entonces vamos a considerar una línea recta como la que está dibujada aquí. Y en esta línea recta vamos a tomar dos puntos distintos. Vamos a tomar el punto O y un punto P. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es identificar al punto O que tomamos en esta recta con el número 0 y al punto P lo vamos a identificar con el número 1. Entonces, una vez que se hace esta identificación, una vez que pensamos a este punto como el 0 y a este punto como el 1, entonces podemos ubicar a todos los números enteros, los positivos y los negativos, como puntos en esta recta. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Entonces, si tenemos el punto 0 y el punto 1, el punto que va a corresponder con el 2 en
en esa representación geométrica, se puede obtener duplicando la distancia o el segmento que va de 0 a 1. Entonces, si tenemos este segmento que va de 0 a 1, podemos moverlo a la derecha, y cuando hacemos coincidir el 0 o el final de este segmento con el inicio, se duplica la longitud de este segmento y se obtiene la posición del número 2. Y lo mismo se puede ir a hacer moviendo poco a poco esta unidad de medida hacia la derecha, tantas veces como queramos, y obtener la ubicación de los números naturales en esta representación geométrica, en esta recta. Y lo mismo para los números negativos, simplemente haciéndolo a la izquierda del 0. Entonces aquí tendríamos al 0, tendríamos al 1, al 2, al 3 y a todos los números enteros positivos y negativos ubicados como puntos en esta recta. Ahora, algo similar se puede hacer para representar geométricamente a los racionales, a los números fraccionarios. Y eso se puede hacer subdividiendo consecutivamente los segmentos enteros. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al 0, aquí está el 1, y podemos dividir el segmento que va del 0 al 1 en 4 partes iguales. Y de esa manera vamos a obtener a los números racionales, por ejemplo, aquí 1/4, 1/2 y 3/4. Y si hacemos lo mismo, pero a la izquierda del 0, obtenemos el -1/4, -1/2 y -3/4. Y se puede hacer algo similar para obtener todas las otras fracciones. Podríamos subdividir el segmento que va del 0 a 1 en 3 partes iguales y obtener el 1/3, el 2/3. O podríamos subdividirlo en 7 partes iguales y obtener 1/7, 2/7, etc. Y así para cualquier número fraccionario. Entonces, cualquier número racional se puede representar como un punto en esta recta, en una línea recta. Ahora la pregunta es, si hacemos esto, o sea, si dibujamos a todos los puntos en la recta que se corresponden con una fracción, ¿eso agota todos los puntos de la recta que dibujamos? O sea, cualquier punto que yo tome en la recta, si yo especifico, por ejemplo, un punto aquí, ¿será que puedo encontrar una fracción que represente ese punto? ¿O un punto que represente esa fracción? Entonces la respuesta aquí, que no es tan obvia, es que esto no se puede hacer. Si dibujamos en la recta a todos los puntos racionales que se corresponden con los números racionales, siempre van a faltar puntos por representar en la recta. Van a quedar huecos en la recta. Pero esos huecos no son tan fáciles de visualizar. Entonces, por ejemplo, un número que no se puede, o un punto de la recta que no se puede representar con una fracción, y esto es un hecho famoso que descubrieron hace mucho tiempo los pitagóricos, es que la raíz cuadrada del número 2 no se puede escribir como una fracción. Es decir, no pueden ustedes encontrar números naturales n y m, de tal manera que la raíz cuadrada de 2 sea igual a m dividido entre n. Entonces, por definición, la raíz cuadrada de 2 es un número que al cuadrado sea 2. Entonces, no hay manera de escribir tal número como una fracción. Entonces, si quieren, después podemos ver cuál es la razón de eso. ¿Por qué no se puede escribir así la raíz de 2? Pero por lo mientras, solo tengan en cuenta que eso no se puede hacer y que no todos los puntos de la recta, de esta línea recta, tienen una representación como un número racional. Entonces, ahí está la base de lo que van a ser los números reales. Entonces, por definición, vamos a decir que un número o que un punto en la recta que teníamos dibujada arriba es irracional si no se puede escribir como una fracción. Entonces, por ejemplo, la raíz de 2 es un número irracional y vamos a denotar a la colección de todos estos números irracionales con una i. Entonces, por definición, los números reales, o lo que le vamos a llamar los números reales, es la colección formada por todos los números racionales, todos los números fraccionarios que teníamos escritos antes, añadiéndole los números irracionales. Entonces, ahora que ya añadimos a los irracionales, ahora sí hay una correspondencia perfecta entre los puntos en una recta y los números reales. Entonces, por esa razón, a veces a
A esto se le llama la recta real. Entonces la idea es que hay una correspondencia 1 a 1 entre números reales y puntos en una recta. Algunos de esos puntos son fracciones y otros puntos no se pueden escribir como una fracción. Pero en términos prácticos, los números reales siempre se pueden representar con números, con una expresión decimal, que es lo que ustedes ya conocen. Entonces, por ejemplo, el número raíz de 2 se puede escribir como una parte entera, que es un 1, seguido de una parte decimal escrita más o menos como la puse aquí. Y este decimal no termina nunca. Entonces son expresiones decimales pero infinitas. Entonces, en términos prácticos, eso es un número real. Es un número que tiene una parte entera y una parte decimal, que podría terminar en algún momento o podría prolongarse indefinidamente, como en el caso de raíz de 2. Ahora, otros números destacables entre los números irracionales que vamos a encontrar después en este curso es el número pi, que geométricamente se puede definir como la proporción que existe entre la longitud de una circunferencia y el diámetro de esta misma, y también el número e, que es la base de los logaritmos naturales. Entonces después vamos a ver con un poco más de detalle estos dos números, y estos dos números son números reales y son irracionales, no se pueden escribir como fracciones de dos números, como el cociente de dos números enteros. Entonces vamos a dejar la clase de hoy aquí, y el miércoles vamos a ver o vamos a estudiar el tema o el lenguaje básico de la teoría de conjuntos, que nos va a servir para el resto del curso. Que estén muy bien.